En esta parte número 130 de Puertas Dimensionales vamos a hacer, lo que parece un aparcamiento de tema para ir a por otro, pero que en verdad va íntimamente ligado y lo vais a comprobar. Hoy vamos a tratar sobre ovnis, sí, una vez más ovnis, porque empiezan a surgir una serie de noticias que debemos conocer al respecto. El terreno se está preparando para algo, sí. Esto no pasa porque sí, y debemos conocer el porqué. Y a todas aquellas personas que no habéis visto lo que hemos presentado sobre esta cuestión, mirad los temas anteriores de Puertas Dimensionales y veréis que algunas cosas de las que voy a mencionar ya las comenté allí. Pero, eso sí, al ver lo que ahora está aconteciendo, una vez más, todo va ligando y mucho para algo. Vamos a empezar. Sin más, vamos directamente a esto, tema ovnis, y temas tan recientes precisamente. Noticia del 18 de mayo de este año 2022. El Pentágono reconoce hasta 400 avistamientos de ovnis en la primera audiencia pública en Estados Unidos sobre este tema en más de 50 años. Y bueno, esto da que pensar, porque ahora veréis unas cuantas noticias que van dando vueltas sobre lo mismo, añadiendo más datos. Aunque no se habían encontrado pruebas de la presencia de nada de origen no terrestre, hay incidentes que todavía no pueden explicar. Cierto es que no todo lo que podemos pensar que es un ovni, como tal platillo volante y demás, puede ser así. A veces hay otros objetos que no se terminan de identificar y son catalogados igualmente como esto, objeto volador no identificado. No quiere decir que sea una cosa súper paranormal o extraterrestre. Pero bueno, ya veis que no siempre tienen explicación. Vamos a ver qué nos cuentan. El Pentágono está comprometido con la determinación de los orígenes de lo que llama fenómenos aéreos no identificados, FANI, comúnmente conocidos como ovnis, pero reconoce que muchos siguen estando más allá de la capacidad del gobierno para explicarlos. Una base de datos de informes sobre estos fenómenos incluye ahora unos 400 incidentes, frente a los 144 evaluados el año pasado, que ya lo estuvimos mostrando también, documentados por los militares estadounidenses desde el 2004. Así lo revelaron este martes dos altos funcionarios de inteligencia de defensa ante un subcomité de inteligencia de la Cámara de Representantes en la primera audiencia pública del Congreso estadounidense sobre este tema en medio siglo. Scott Bryce, subdirector de inteligencia naval, reveló que en el informe militar del 2021 no se habían encontrado pruebas de la presencia de nada de origen no terrestre, aunque hay incidentes que no pueden explicar. Ninguno de los objetos documentados intentó comunicarse con los aviadores estadounidenses y no se intentó contactar con ellos, dijo, ya que todos parecían no estar tripulados. Sabemos que nuestros miembros del servicio se han encontrado con fenómenos aéreos no identificados y dado que los FANI plantean posibles riesgos para la seguridad de los vuelos y la seguridad en general, estamos comprometidos con un esfuerzo centrado en determinar sus orígenes, indicó Ronald Moultrie, subsecretario de Defensa para la Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, que supervisa el último equipo de investigación de los FANI con base en el Pentágono. Según los altos funcionarios, algunas observaciones de los FANI siguen sin explicación debido a la escasez de datos. Sin embargo, hay un pequeño puñado de casos en los que tenemos más datos, aunque nuestro análisis simplemente no ha sido capaz de reunir una imagen completa de lo que pasó, señaló Bray. Aunque los analistas deben considerar la posibilidad de que una aeronave avanzada utilice tecnología de gestión de firmas para ocultar sus capacidades de vuelo, no tenemos conocimiento de ningún adversario que sea capaz de hacer volar una aeronave sin ningún medio de propulsión discernible, añadió el subdirector. Por su parte, el legislador Adam Schiff aseveró que el objetivo de la audiencia consiste en arrojar luz sobre
uno de los grandes misterios de nuestro tiempo y romper, mediante la verdad y la transparencia, el ciclo de excesivo secretismo y especulación. Bien, ya veis que llegan a determinar que sí, esto no da que pensar que sea una cuestión extraterrestre, porque no tienen pruebas tampoco de esto, pero que a su vez ven que son unos objetos que tienen una propulsión que no saben de dónde les sale. Y aquí no lo dicen, pero en otros lugares, como se trata tantas veces, hacen unas maniobras que ninguna aeronave en la actualidad de ningún país es capaz de haber fabricado, al menos que se sepa. En fin, una vez más, recordad todo lo que presentamos hace años ya en Puertas Dimensionales sobre el tema OVNI. Pero hoy os estoy mostrando esto porque es curioso cómo precisamente cuando venimos tratando de estos temas, de estas apariciones, de lo que puede ser otra vez Fátima, etcétera, etcétera, y recordando lo que ya habíamos presentado hace tiempo, cómo ahora esto vuelve a salir a la luz. Y sabemos por profecía que todo esto no se iba a detener, que algo acontecería, y ahora se vuelve a hablar de ello a bombo y platillo, ya no solo lo del año pasado con esos 144 casos, sino ahora con todo esto. Algo se está cociendo. Mirad más sobre lo mismo. Noticia del 17 de mayo. Estados Unidos admite hasta 400 avistamientos de ovnis. De algunos no tenemos ninguna explicación y siguen sin resolverse. Pero vamos a ver qué nos llegan a decir. Veréis que hay datos adicionales que en la otra noticia no se mostraban. El subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, Ronald Moultrie, afirmó este martes que los soldados de su país se han encontrado con fenómenos volantes no identificados y que su departamento está recopilando datos para analizarlos. Moultrie hizo estas declaraciones ante un subcomité de inteligencia de la Cámara Baja de Estados Unidos en una audiencia sobre ovnis, la primera sesión sobre este asunto que acoge el Congreso estadounidense en más de 50 años. Mirad que son muchos años sin poder tratar nada de esto. Durante la audiencia, varios legisladores hicieron hincapié en que el motivo de esta sesión es acabar con los estigmas sobre este tema para que los militares informen a sus superiores cuando se encuentre con un fenómeno de este tipo. Durante demasiado tiempo, el estigma asociado con los ovnis se ha interpuesto en el camino de un buen análisis de inteligencia. Los pilotos evitaban informar o se reían de ellos cuando lo hacían. Los funcionarios del Departamento de Defensa relegaron el problema a la trastienda o lo barrieron bajo la alfombra por completo, temerosos de una comunidad de seguridad nacional escéptica, ha dicho el representante demócrata Andrew Carson. Moultrie destacó que en el año fiscal 2022, que empezó en octubre pasado, el Departamento de Defensa ha creado una oficina para supervisar la recopilación, tratamiento y análisis de cualquier encontronazo con ovnis o fenómenos de este tipo que no siempre son objetos. Es interesante cuando dicen que hasta se llegaban a reír si alguno de estos pilotos llegaba a declarar algo, que había visto un ovni o que había tenido un encuentro con ellos, algo así. ¿Y qué hacían? No informaban. Pero ¿en serio que este Departamento de Seguridad Nacional es escéptica ante todo esto? ¿O es como se han querido mostrar? Recordad lo que una vez expliqué cuando estuve dando conferencias en Texas de cómo alguien que estuvo en una base precisamente de las fuerzas norteamericanas allí, que hay muchas, cuando entró en uno de esos lugares para arreglar ciertas cosas, precisamente vio un hangar abierto y allí había un ovni. Y después, al día siguiente, vuelve a pasar y ya no estaba. Por tanto, escépticos seguro que no son. Otra cosa es, ¿esto es de Estados Unidos, de alguna potencia extranjera que no sea Estados Unidos, o es algo que venga de lugares inhóspitos más allá de nuestro planeta? Bueno, de todo eso ya hablamos, por tanto, si no lo sabéis, mirad esas conferencias de Puertas Dimensionales. Por su parte, el subdirector de la Inteligencia Naval de Estados Unidos, Scott Bray,
Recordó un informe oficial publicado en el mes de junio donde se afirmaba que se habían detectado entre 2004 y 2021 un total de 144 fenómenos no identificados y agregó que esa cifra ha subido hasta 400. Bray explicó que la razón de ese incremento se debe a que los soldados han comenzado a informar más de este tipo de fenómenos, gracias al trabajo que se está haciendo para acabar con el estigma, al aumento de sistemas como drones en el espacio aéreo de Estados Unidos y la mejora de los sensores y radares para detectarlos. Y también ¿no será que ahora interesa que esto vaya floreciendo y saliendo más a la luz? Bray señaló que es probable que dichos fenómenos caigan en categorías como interferencias en radares, fenómenos atmosféricos naturales, programas de desarrollo del gobierno o la industria de Estados Unidos o sistemas de adversarios extranjeros. Son las posibilidades que dan para cualquiera de estos fenómenos. Y hay otra casilla que nos permite meter casos difíciles y la posibilidad de sorpresas y de descubrimientos científicos potenciales, indicó. Vaya. El legislador demócrata Adam Schiff ha preguntado a Bray por el registro de 18 fenómenos aéreos no identificados que aparentemente disponían de una tecnología sofisticada y que volaron sin ningún medio de propulsión discernible. Bray ha contestado que hay una serie de eventos sobre los que no tenemos ninguna explicación, agregando que este tipo de objetos son los que más les interesan. Interesante que eso sea lo que les interese, ¿eh? Valga la redundancia. Bray citó un vídeo grabado en 2004 por un caza de la Armada del portaaviones nuclear US Nimitz. Tenemos datos sobre eso y es algo que simplemente sigue sin resolverse. Por su parte, el representante demócrata Andrew Carson ha asegurado que los fenómenos aéreos no identificados son una amenaza potencial para la seguridad nacional y deben ser tratados de esa manera. El pueblo estadounidense espera y merece que sus líderes en el gobierno y la inteligencia evalúen seriamente y respondan a cualquier riesgo potencial para la seguridad nacional, especialmente aquellos que no entendemos completamente, ha añadido. Bien, ya habéis visto que se estaban dando datos distintos o adicionales a lo que antes habíamos visto. Pero fijaos, el día 18 de mayo aparece esta otra noticia. Los ovnis están aquí y saltan a la esfera pública. Informes, comisiones parlamentarias y avistamientos oficiales disparados. Y bueno, solo leamos una parte de esta noticia, no más. En el Congreso de los Diputados no se habla de ovnis, los objetos volantes no identificados en Estados Unidos. Sí. En 1969 las Fuerzas Armadas estadounidenses dieron carpetazo al programa de ovnis conocido como Proyecto Libro Azul. En ese entonces ya dice que había documentados 12.618 avistamientos, etcétera, etcétera. Fijaos cómo este medio se hizo eco de esta noticia en 2 días distintos, pero otros medios hicieron lo mismo porque esto sonaba ya a que se iba a destapar algo. Pero si no se ha destapado aún nada, queda claro que de momento eso sí que va a servir para que la gente vuelva a hablar de ovnis y para que la gente empiece a mostrar más de lo que va filmando con sus móviles de día o de noche. Y cómo no, las bocas de la gente se empiezan a llenar de estos temas. Y precisamente ahora, en estos momentos de la historia tan cruciales, cuando sabemos, y lo mostramos en conferencias anteriores de Puertas Dimensionales, que Satanás va a hacer algo que tiene que ver con todo esto. Y tanta gente lo ignora, y que va a servir para hacer caer a muchísimos. Mirad esta noticia también de otro medio, era del 17 de mayo. Caja Negra de Estados Unidos ha recuperado restos de ovnis. La verdad podría cambiar el mundo tal como lo conocemos, dice el congresista. Bueno, hasta restos de ovnis. ¿Quiere decir de ovnis tipo extraterrestre o de ovnis de a saber qué objeto que no se ha identificado? No se determina, ¿verdad? Bien, mirad qué nos dicen. Un congresista ha afirmado que Estados Unidos ha recuperado los restos de un ovni mientras el fenómeno ocupa un lugar central hoy en Washington. El representante Tim Burchett
un defensor a largo plazo de la divulgación, le dijo a The Sun Online que ha sido informado por fuentes confiables que se ha recuperado material de los objetos o naves que se han informado en los cielos de los